Otra de las cosas muy importantes, también en mi caso, fue no perder el propósito. De acuerdo, ya no eres el hombre orquesta que todo lo hace, ¿no? Ya no eres, ya no, ya hay muchísima gente mucho mejor que tú. Además, nosotros hemos ido jugando a un modelo de incorporar a más socios, socios trabajadores, pero también con esa búsqueda de que el día de mañana ellos puedan hacerse cargo de la compañía y la vean como suya, ¿no? Entonces, al final, yo tuve que encontrar un propósito. De todas las cosas que a mí me han gustado hacer o me gusta hacer, ¿dónde es allí donde otros no quieren hacerlo? Y yo lo encontré rápido. Bienvenidos a este conversar. Mi propósito es inspirar a la comunidad iberoamericana para compartir historias y casos reales de autogestión. Mi invitado el día de hoy es Juan Luis Polo. Es originario de España, socio, fundador y presidente de la agencia consultora española Good Rebels. Su giro es la transformación digital. Es autor de 2 libros y también es profesor en IE, Business School y EXADE. Cómo una crisis los llevó al cambio de filosofía y cultura centrado en las personas. Nuestro conversar fue cómo comunicar la filosofía y cultura y cómo tener un modelo cooperativo. Los dejo con Juan Luis. Hola Juan Luis, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Yo, la verdad es que encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Uno no deja de sorprenderse de que la historia de uno mismo le puede interesar a más gente, así que estoy encantado de poder estar aquí hoy para poder contarla, ¿no? Oye, y gracias, y yo estoy muy interesado en conocer tu historia, y un saludo desde Guadalajara, México, a Madrid también, si es que estás en Sí, Madrid. señor. Estoy en Madrid, y de hecho, el Guadalajara de España está a escasos 100 kilómetros, ¿no?, que medimos aquí, de Madrid capital, de lo que es la zona, ya sabes, de Madrid central y demás, ¿no? Así que fenomenal, y encantado, de verdad. Un verdadero placer estar aquí con vosotros y con tu audiencia. Gracias. Y bueno, ¿y para ti qué es la autogestión, Juan Luis? Pues mira, por empezar por el principio, yo diría que la autogestión debe ser esa cosa que es diferente para cada cual que se la plantea, ¿no? Pero nosotros somos firmes creyentes en el concepto de la libertad dentro de nuestra compañía. Pensamos que a las personas, de suyo natural, nos gusta que nos dejen hacer nuestro trabajo una vez que nos han dado, digamos, los objetivos que tenemos que conseguir, ¿no? El cómo organizamos nosotros ese trabajo y el cómo lo hacemos. Pero también somos muy creyentes de que junto a la libertad debe existir la responsabilidad, ¿no? Entonces yo diría que la autogestión como concepto en mi caso es la mezcla, vamos a decir perfecta, de libertad y de responsabilidad, ¿no? Por una parte, la libertad de poder abordar los temas una vez que te han planteado un reto con un equipo y hay que resolverlo y qué es lo que hay que conseguir. La libertad para poder organizar tiempos, herramientas, maneras de hacer las cosas, pero al mismo tiempo la responsabilidad de saber que tienes que llegar al objetivo con el que te has comprometido, ¿no? Así que sería esa mezcla entre libertad y responsabilidad, vaya. Ya, muy bien, y coincido contigo, y esa es mi mirada sobre eso, entonces totalmente de acuerdo. Juan Luis, sé que tú eres abogado, pero tienes una empresa de marketing digital. Pero ¿cómo llegas a este movimiento? ¿Qué es lo que te movió pues, a esto? ¿Qué leíste? ¿Qué pasó en tu vida, no? Sí, porque algo tuvo que pasar indiscutiblemente cuando alguien que apuntaba el ganarse la vida dentro de los aspectos legales, ¿no?, como abogado, pues termina montando diferentes empresas. Sorprenderá saber que en el caso de Good Rebels es la tercera compañía que monté. Pero la que me hizo salirme del carril de la abogacía, yo recuerdo que en casa yo estudiaba, vivía con mis padres, mis hermanos, y en casa pues mi padre era muy defensor, ¿no?, del concepto de, hombre, estudia derecho, la abogacía abre muchas puertas, tiene siempre un apartado que está muy ligado a la gestión de empresas,
padre era un amante de todo lo que tenía que ver con la gestión de empresas. Y entonces, en un momento determinado, yo terminé mi carrera, tienes que pasar un proceso de colegiación, ¿no? Hay colegios profesionales, en este caso el de la abogacía, tienes que pasar una serie de pruebas para poder colegiarte, te pones en marcha, y según yo estaba intentando encontrar mi carril, mi camino, ¿no? De cómo hacerlo, de cómo verlo, pues en esas que el mismo padre que me había dicho, hombre, estudia Derecho, ¿no? Porque esto es un tema interesante, importante y tal, pues ese mismo padre, resulta que 1 año y medio después de yo haberme colegiado, me dice, mira, es que ha surgido una oportunidad, tú ya sabes que yo soy asalariado, trabajo en una empresa, no tengo disponibilidad para montar un tema, pero ha surgido una oportunidad que yo creo que es el futuro. Y yo decía, ¿pero qué es el futuro? Sí, yo he estudiado Derecho, aquí estoy intentando conseguir mis primeros clientes, luchando con ello y tal. Entonces él me dijo, mira, es que nos han propuesto a otro buen amigo y a mí el ser inversores en una academia de informática. Una academia de informática, hablamos, porque nos hagamos una pequeña composición del lugar, estamos hablando del año, pues qué decirte, el año 87, 88, 89 o el 90, algo así, ¿no? De este tipo. Entonces, claro, en aquellos entonces la informática era indiscutiblemente el futuro, pero sobre todo era algo que nadie conocía, ¿no? Aparte de la gente que se dedicaba muy profesionalmente a ello y que además en esos momentos lo que conocimos en su día como la microinformática de usuario o esa capacidad que tenemos hoy cada uno de nosotros de habernos convertido casi en expertos en la materia, utilizando nuestras herramientas, nuestros procesadores de texto, nuestras cosas y tal, pues en aquellos entonces ni existía, ¿no? Bueno, a mí me pareció que podía compatibilizar las dos cosas. Yo me comprometí con mi padre y le dije, mira, yo encantado, tú si quieres me pones a mí de socio. El que ponía el dinero era él. Yo realmente estaba en los comienzos, no tenía ni un chavo, ¿no? para poder arrancar nada. Pero bueno, a mí me pareció interesante. Yo, por otra parte, tenía ya apalabrado el trabajar en los despachos de abogados, tal, con lo cual dije, bueno, voy a compatibilizarlo. Bueno, aquello duró, no llegó ni a 6 meses, yo creo, la compatibilización. Al final todo se lo llevó por delante la Academia de Informática, en la que estuve 6 años y en la que descubrí precisamente la informática, ¿no? Y eso me cambió la vida, porque en aquellos momentos, cuando yo hablaba de estos temas en mi círculo de amigos, de conocidos, y pronunciabas informática, era como cuando empezabas a hablar de Internet antes de que fuera popular, ¿no? Entonces todo el mundo quería saber de ello y entonces yo me di cuenta que aquello era un camino sin vuelta atrás, ¿no? Con lo cual dejé aparcado el derecho, me metí de lleno en la primera empresa en la que estuve involucrado, aquí éramos más socios, yo estaba muy acompañado, en realidad no puedo decir que aquello fuera una iniciativa pura mía, ¿no? Y estando en esa empresa, en la Academia de Informática, contratamos a un equipo que era un equipo pequeño, una compañía pequeñita, para ayudarnos con toda la parte del marketing, de la comunicación, para, bueno, dar a conocer nuestra empresa, ¿no? Y ahí descubrí mi segunda pasión, y es que era que todo lo que me sonaba a comunicación, marketing, diseño, me gustaba de por sí la fotografía, y aquello fue para mí como una especie de puerta abierta a poder desempeñar algo que nunca pensé que iba a poder hacer, ¿no? Que era toda la parte más de creatividad, más de diseño gráfico y todo esto. Estamos hablando en esta segunda empresa que monté gracias al descubrimiento de esta gente, llegué a un acuerdo con ellos, abandoné la Academia de Informática, quedaron el resto de socios y yo me marché a montar mi primera empresa de marketing y comunicación, ¿no? Y eso estamos hablando del año 93. Estábamos a las puertas de una revolución y esta sí era importante y era como de la mano de un ordenador, de un laptop, ¿no? De cualquier cosa de este tipo, con el software adecuado, y por aquellos entonces Apple estaba presentando las primeras versiones de software que permitían hacer cosas, pues te resulta que eras capaz de montar una revista, eras capaz de montar un brochure, eras capaz de montar cualquier cosa, ¿no? Así que ahí estuve también otros 3 años, hasta que en el 96 decidimos, en esta ocasión fue vender la compañía, y yo por un tiempo dije, yo me voy a dar una oportunidad de tomarme la vida con tranquilidad.
Pues yo no sé qué tranquilidad, teniendo en cuenta que yo por aquellos entonces tenía 30 y tantos años, pero vamos, me veía ya como un empresario que llevaba mucho tiempo ahí dándole vueltas. Digo, no, voy a tomarme un tiempo, voy a quedar colaborando con clientes y con gente que conozco, lo haré en un modo freelance. Tampoco la palabra freelance era muy conocida entonces, te diré. Aquí en España los llamamos autónomos porque es la fórmula jurídica con la que se nos reconoce, ¿no? Pero lo que yo no quería era volver a montar una empresa. Y dije, no, yo colaboro con gente, ayudo, se me da bien, la parte comercial se me daba bien, etcétera, etcétera. Y aquello fue, por unos 6 meses, mi modus vivendi, ¿no? Mi manera de operar. Yo estaba recién casado, tenía un hijo pequeño, recién nacido, y mira tú por dónde, un día mi mujer me llama y me dice, oye, en la empresa donde ella trabajaba, dice, es que la comercial que lleva los temas, trabajamos para Hewlett Packard, en su compañía, ¿no? En la empresa de mi mujer. Y la comercial que lleva allí los temas, le han preguntado a la comercial que si ella conoce a alguien que en un momento determinado pues les puede echar una mano con una parte de producción gráfica, de diseño, de no sé qué. Y entonces mi mujer no faltó tiempo para decirle, sí, sí, oye, háblales de mi marido, porque él está haciendo esto, lo hace en modo freelance y tal. Bueno, y eso fue una reunión que yo tuve con esta gente de Hewlett Packard, aquí en España, la división de sistemas médicos. Llegamos a un acuerdo, empecé a colaborar con ellos y cuando llegó el momento de hacer mi primera factura, estaban contentos con el trabajo, me comenta la directora de marketing que no iba a poder facturar. Y yo no entendía nada, claro. Digo, un momento que uno tiene recién traído al mundo un hijo, que sí que mi mujer trabaja, pero hay que aportar en casa, ¿cómo que no puedo facturar? No, porque en Hewlett Packard la figura del autónomo o del freelance no está recogida como proveedor. No, bueno, yo me quedé helado, dije, pero hombre, entonces Hewlett Packard, llamad a uno de los becarios, por favor, y que rápidamente meta un campo para que yo pueda escribir ahí mi campo de... Me dicen, no, Juan Luis, la política con los proveedores es que tienen que ser fórmulas jurídicas societarias, sociedades de algún tipo, anónimas, limitadas, bueno, el formato español. Total, que la propuesta que me hicieron es, ¿por qué no hablas con alguna de las empresas con las que tú colaboras? Les damos a ellos de alta como proveedores y tú ya te arreglas facturando el importe que tienes que facturar y demás. Así que yo terminé aquella conversación y por un momento dije, como dé de alta a una empresa más fuerte que yo, más potente, yo 2 días después ahí ya no estoy, porque ¿para qué me necesitan, no? Total que fui al registro mercantil, aquí en España, era el año 1997 y salí con un papel que decía Territorio Creativo Sociedad Limitada, el actual Good Rebels. Así que en un timeline muy rápido te he contado cómo un abogado ejerciendo puede terminar montando una empresa que, por cierto, este año hemos cumplido 25 años de compañía. Juan Luis, me gustaría que pasemos esta parte de la filosofía y cultura de esta organización. Sé que, igual que muchas organizaciones, entran en una crisis en el 2009 y aparte decides hacer un libro junto con tu hermano también y tienes otro libro. Y me gustaría como, hablas de esta parte de sin jefes. ¿Cómo opera tu organización? ¿Cuáles son las prácticas, herramientas que tienen? O sea, ya hablamos del principio de la libertad y esta parte del compromiso en este tema autogestionado. ¿Y cuál es el estilo de ustedes? ¿Cómo se definen como estilo, no? ¿Qué es lo que sucede dentro del tema de la gestión? Pues verás, claro, 25 años de compañía, primero, dan para mucho, ¿no? Hemos ido pasando sucesivos momentos, tienes momentos mejores y hemos ido afrontando crisis porque, por ejemplo, vivimos el comienzo de todo el tema de las .com, de las empresas del nacimiento de Internet, hablamos del año 99, 2000, 2001, y por supuesto aquello se paró en seco. Si recuerdas, en el año 2001-2002 en Estados Unidos paró y aquello fue como un efecto dominó que se llevó por delante el resto de los países, ¿no? Se dejó de invertir dinero al ritmo que se hacía. Y efectivamente en el 2009 estábamos, y en este caso ya no eran las .com, eran Lehman Brothers, había quebrado el modelo piramidal de hipotecas, de mortgages y todo este tipo de cosas.
Y resulta que eso también, claro, golpea en España y golpea en todos los países, ¿no? Y entonces en España nos volvemos a encontrar en una situación en la que en general los sistemas financieros están muy tocados, están dañados, porque hay mucho pasivo, mucha gente que no puede pagar sus hipotecas, este tipo de cosas, y esto hace que nosotros en el año 2009 nos veamos enfrentados a problemas reales una vez más. Claro, los clientes, pues algunos de ellos dejan de trabajar con nosotros, otros empiezan a ahorrar dinero. Entonces nosotros ahí tenemos que tomar una decisión, ¿no? Porque en un momento determinado nos damos cuenta de que estamos a las puertas en el año 2010 de, por lo menos en España, pero en otros países fue relativamente similar, el momento de todo lo que hemos dado en llamar los medios sociales, ¿no? El social media marketing, todo este tipo de cosas. Por aquí entonces en los blogs, las primeras redes sociales, van cogiendo fuerza Twitter, va cogiendo fuerza Facebook, y así suma y sigue, ¿no? LinkedIn y todos ellos. Entonces, por una parte, nos vemos una vez más con los recursos muy limitados. Pero por otra parte, somos conscientes de que teníamos una buena posición para poder ser la empresa que en parte estuviera, digamos, capitalizando toda esta parte de medios sociales. Habíamos montado un blog en el año 2005, llevábamos 5 años escribiendo, éramos muy conocidos, empezamos a tener proyectos en los que esto empezaba a tomar cuerpo, así que tomamos una decisión y esa decisión fue cambiar nuestra forma de ver el modelo de la cultura, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo primero y lo más importante, porque el modelo tradicional de tengo un buen dinero, puedo pagar muy bien a la gente, y entonces la gente elegirá trabajar conmigo, había quedado en entredicho. Claro, ya había quedado en entredicho porque en realidad era un momento de no tener mucho dinero, a nosotros y a otras compañías. Así que empezamos a buscar y a darnos cuenta y a investigar, sobre todo mi hermano Fernando, que es una persona, primero, muy inteligente, segundo, es muy lector y muy observador de todo esto, ¿no? Y además a él le apasiona el mundo también de la gestión empresarial, de cómo las personas pueden dar lo mejor de sí, ¿no? Pues empezamos a analizar y rápidamente nos damos cuenta de que al margen del dinero hay otras cosas que podemos ofrecer. Porque, a ver, dinero en ese momento había más bien poco, como siempre. Pero había algo más que podíamos ofrecer. Podíamos ofrecer un espíritu o un concepto de cultura diferente. Un concepto más transversal, donde, por ejemplo, las personas tuvieran acceso a más información, donde nosotros pudiéramos compartir datos que normalmente quedan en comités de dirección. Resultados mensuales, situación de EBITDA, profit, todo este tipo de cosas, pues que nosotros pudiéramos hacerlo más transversal, más compartido con todo el mundo, ¿no? O un lugar, por ejemplo, donde en un momento determinado todo el mundo tuviera al alcance saber cuál era el salario de su compañero. Apostamos, por ejemplo, por los salarios públicos dentro de la compañía, me refiero, ¿no? Para las personas que formamos parte de la compañía. Pero apostamos por esto. Y la verdad es que también apostamos por un concepto de grupos, equipos más pequeños, donde el liderazgo no estuviera solo en un modelo tradicional de un jefe al que nadie le puede discutir nada, etcétera, etcétera, porque además nos encontrábamos en un momento en el que no había respuestas. Toda la llegada de los medios sociales y de repente las personas pudiendo hablar con las compañías no sabían qué hacer para estar en las redes sociales, tengo que estar o no, tengo que estar con un community manager, tengo que estar de alguna manera. Todo esto hace que de repente nos demos cuenta que las respuestas tradicionales posiblemente no iban a servir. Y por eso dijimos, mira, no nos cuesta nada. Resulta que estamos construyendo en el 2009, debido a la crisis, tuvimos que prescindir de una parte del equipo, y cuando empieza la recuperación y comienzan los medios sociales y empieza la entrada otra vez de dinero, podíamos empezar prácticamente desde cero, ¿no? Bueno, no desde cero, pero éramos, por decirte, 15 personas. Así que eso fue lo que hicimos, creamos un concepto de rituales, de liturgias, tenemos un desayuno todos los viernes donde invitamos a alguien que viene y nos comenta algo, paramos todos, desayunamos juntos. Tenemos también un ritual que es el de compartir toda la información el tercer miércoles de cada mes
donde también compartimos con todas las oficinas, en este caso estamos en México, estamos en Brighton, en Madrid, Barcelona, compartimos con todo el mundo cómo están yendo las cosas, cuáles son los mejores proyectos. Entonces empezamos a hacerlo más colaborativo, a dar más información a las personas, partiendo del concepto que decíamos al principio. Íbamos a dar más libertad a las personas para que estuvieran más cómodas funcionando, pero también íbamos a exigir mucha responsabilidad. Y al final este era un poco el objetivo, ¿no? Y todo esto terminó, comentabas antes, el libro, que en este caso, en ambos casos, es Fernando un poco el promotor de que eso pueda suceder. Él era y es muy fan de modelos como McKinsey, modelos como Forrester, muy ligados al conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, Fernando, vimos la posibilidad de escribir efectivamente 2 libros. El primero tenía que ver, Socialholic, tenía que ver con cómo las empresas podían desempeñarse en los medios sociales, pero el segundo, del año 2015, lo llamábamos Lidertarios, que era un juego de palabras entre líderes en libertad, ¿no? O dicho de otra manera, reflexionábamos sobre algo que, por cierto, está ocurriendo. Y es que igual que las personas, gracias a los smartphones, podemos tener voz y hasta cierto punto voto con las compañías, con los productos, con el marketing en general, también podíamos tenerlo con el clima de lo que se respira en las empresas. La gente podía empezar a decir, oye, en esta empresa no me gusta estar, me voy, o en esta empresa sí me gusta estar, me quedo, ¿no? Y eso ha dado pie a pues ese modelo que nosotros hemos ido implantando y que, por cierto, ahora muchas empresas, afortunadamente, yo creo que también están viendo como valioso, ¿no? O valorable, vaya. Ya. Oye, Juan Luis, esta parte de ustedes, ¿cómo inician el proyecto? ¿En qué etapas surge? O sea, ¿formaron un comité? ¿Cuál fue tu rol? ¿Y qué cosas pasaron o sucedieron en esa transición para llegar a desarrollar el modelo junto con tu hermano? Me interesa saber cómo estas cosas que uno le da miedo también como emprendedor, como fundador. ¿Cuáles fueron los riesgos si es que mirabas que se saliera de control? Platica un poco de qué pasaba en ese momento. Sí. Pues mira, en esos 25 años, yo estoy desde el inicio, somos 3 hermanos, mi hermana Maricruz, mi hermano Fernando. A mi hermana Maricruz la convenzo muy rápido a los 2-3 meses de yo haber empezado la compañía. Ella estaba fuera de España, estaba en París trabajando, haciendo cosas, pero vuelve a España y al volver a España ella empieza a buscar un empleo aquí, unas posibilidades y al final, pues yo no me digas cómo la convencí. Y se unió a mí y hemos estado juntos pues prácticamente desde el inicio. Sin embargo, mi hermano Fernando, él ha estado siempre ligado a nosotros, quiso tener una participación pequeña, pero una participación que le permitiera, digamos, sentirse parte de alguna manera, ¿no? Entonces, mi hermano Fernando, que ha estado en consultoría profesional, hasta en PricewaterhouseCoopers, ha estado en otra serie de empresas más corporativas, en un momento determinado, en el año 2009, él sale de una iniciativa en la que había estado trabajando durante pues, cerca de 3 años, y en ese momento él es plenamente consciente de que la marca, en ese momento hoy nos llamábamos Territorio Creativo, pero bueno, voy a ir saltando de una a otra, pero somos lo mismo, vamos. Entonces, la marca que teníamos en ese momento era ya muy conocida. Digamos que todos los años que habíamos estado participando en las redes sociales, participando en conferencias, en eventos, dándonos a conocer, pero sobre todo gracias a todo el contenido compartido en el blog, porque claro, al final, pues tú para escribir como te ocurre a ti con esta iniciativa del podcast, ¿no? Pues tienes que estar al día de un montón de cosas para poder traer gente, para tener una línea de continuidad, y eso hacía que nosotros, pues al final, estuviéramos muy al tanto de lo que estaba pasando, ¿no? Y en el año 2009, Fernando termina la empresa en la que está y nos propone incorporarse. Nos parece una buena idea porque los 3 hermanos tenemos, digamos, un estilo de funcionar diferente. A priori, pero ahora hablamos de esto, ya que me das pie a ello, a priori complementario.
El problema lo tienes cuando todo el mundo quiere hacer lo mismo. Claro, todos tenemos el mismo rol y ahí hay un conflicto de interés de decir, totalmente, y no hay espacio para que otro tome ese rol, ¿no? Tengo totalmente tanta cobertura que soy el único y tengo hasta ese poder, ¿no? De esa centralización del control, ¿verdad? Claro, entonces aquí el punto de partida, mi hermana Maricruz y yo ya éramos plenamente conscientes, ya lo teníamos muy testado, que éramos perfectamente complementarios, ¿no? Maricruz es muy housekeeping, es muy de puertas adentro, operaciones, todo lo que se cocina adentro, y yo soy muy de puertas afuera. Al fin y al cabo, yo las empresas las he ido montando porque era capaz de vender, entonces siempre mi iniciativa ha venido por la parte venta, relación pública, etcétera, etcétera. Pero nos quedaba Fernando, y Fernando, él primero es ingeniero industrial, está en la rama de organización de empresas, ha pasado por años de consultoría de mejora de procesos, con lo cual él venía con un libro debajo del brazo. O dicho de otra manera, yo tenía la capacidad comercial, Maricruz tenía una serie de esa capacidad que tiene de atención al pequeño detalle, las personas, siempre el cuidado de las personas además, etcétera, etcétera, casi como tipo recursos humanos, para que nos entendamos. Y Fernando venía pues con una mejora en el entorno operacional seguro. Y eso fue lo que pasó. En el año 2009, bueno, finales 2010, él se incorpora y él pone en marcha, lo primero que hace es los 4 o 5 años de trabajo que llevamos con el blog, que no había una metodología ni un procedimiento escrito, él lo escribe. Él coge y construye metodologías de tal modo y manera que podemos salir a utilizarlas comercialmente. Y entonces, porque claro, en el 2010, 2011, he echado la vista atrás, ¿no? Una empresa como la nuestra éramos los chicos del Twitter. Estos tíos simpáticos, pero un tanto frikis, ¿no? Que están todo el día ahí en Twitter y haciendo cosas y tal. Pero ¿esto para qué sirve? Entonces, claro, nosotros teníamos el reto de convertir la presencia, el porqué de la presencia, en negocio para las compañías. En un principio no era tan evidente, hoy ya nadie lo discute. Todo el mundo sabe que esto se ha convertido en una fuente de ingresos y se hace bien y demás, ¿no? Entonces Fernando se incorpora ahí, pero Fernando, que viene también con ese concepto operacional mucho más grande que el nuestro, viene de empresas de consultoría de miles de empleados. Con lo cual él viene con mucha metodología también de cómo cohesionar personas, construir equipo, todo esto que se llama el team building, ¿no? Que es tan querido en empresas anglosajonas, americanas y demás. Entonces, él es el que pone en marcha esta iniciativa. ¿Qué pasa a medida que él va poniendo en marcha iniciativas? Y el fundador, que es el que tienes hoy aquí delante, puro, pues tiene que... Claro, al fundador no le queda otro remedio que tomar una decisión meridiana, que no fue tan fácil de tomar. Ahora, a toro pasado, como los economistas, ¿no? A toro pasado te explican por qué hubo una crisis. No, ya, amigo, yo quería que me lo hubieras planteado. En ese momento. Claro. No al año pasado, eso ya la veo. Y cuando te plantea eso tu hermano, ¿qué sucede contigo? Pues mira, claro, Fernando, rápidamente nos damos cuenta, por ejemplo, que el rol, por ejemplo, en una empresa que empieza a crecer, que necesita operaciones, que necesita un mínimo de organización por el bien de nuestros clientes, para poderles dar la respuesta que están pidiendo. Y además que, joder, somos una empresa que en esos momentos crece y crece a un muy buen ritmo, ¿eh? En la parte comercial. Entonces, rápidamente nos damos cuenta de que nos vemos y decimos, mira, yo nunca fui la persona, y me refiero a Juan Luis Polo, nunca fue la persona operacional. Jamás, jamás. O sea, si yo hay algo que no te diré que no sepa hacer, pero que desde luego no es lo que me apetece hacer, y por ende al final no lo hago, es precisamente la parte de operaciones. La atención al detalle muy menudo, la visión de un plan que hay que poner en marcha, los procesos, la búsqueda del día a día, etcétera, etcétera. A Juan Luis, por ejemplo, lo que le gusta, como te digo, es la relación personal, la relación pública, vender. Yo sigo al frente de muchos de los proyectos y trato de conseguir proyectos, a pesar de que llevo ya más años que toda la gente junta, ¿no? Pero eso fue lo que nos dio pie a entender cómo nos teníamos que repartir los papeles. Porque en el fondo, hoy, las decisiones las seguimos tomando en gran medida mancomunadas. Los grandes temas se debaten y se abre un debate entre socios, debate
se ve el cómo y el por qué, se habla de ello, pero es verdad que de puertas afuera, Fernando hoy tiene el papel de CEO, es el CEO, para que nos entendamos, el consejero delegado con decisión, etcétera, etcétera, muy ligado a la operación. Yo soy el presidente más ligado a la parte comercial y nuevo negocio, y Maricruz sigue teniendo un papel clave en la parte más de recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esto que te cuento ahora sí es fácil de contar, pero han sido años hasta que hemos dado con el papel que cada uno podíamos jugar. Y sobre todo, y lo más importante, y ahora te hablo en primera persona, el fundador tiene un reto inimaginable que, por supuesto, Pancho, no lo imaginamos nunca cuando creamos por la primera vez, ¿no? Está esa emoción, el empuje, wow, nada nos para. Pero si queremos que nuestras compañías crezcan y, por decir, el día de mañana nos sobrevivan, no tienes más remedio que hacer hueco. No tienes más remedio que dejar espacio. No tienes más remedio que dejar que gente más joven que tú, con más empuje, con más ganas, y te diré, en muchos casos, mucho más lista, pues sea la que tome las riendas y al final, a pesar de que al principio uno se resiste porque me están dejando arrinconado, empiezo a parecerme al florero encima de la mesa de decoración, pero a la postre, al final, es lo que hay que hacer. Hay que dejar espacio a la gente, porque si no, nunca verán suya la compañía. Y uno ya la vio suya, claro, cómo no, es tuya, es tu hijo, ¿no? Tú la tienes para siempre. Oye, Juan Luis, y cuando hablamos de soltar este liderazgo, ¿tú cómo lo has hecho? Porque en lo personal, y lo he compartido en algunas ocasiones, pues yo era una persona controladora, era un líder que me sentía único y el ego lo tenía de aquí al cielo, o de aquí hasta Madrid, para que te des una idea, en ese contexto. Pero entonces hoy me dicen, es que cambió tu vida, o sea, ¿qué hizo que soltaras y perder ese miedo? ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Qué sucedió contigo? Pues mira, primero y muy importante, no puedo estar más de acuerdo contigo con cómo lo defines, ¿no? En realidad, hay miedo. O sea, hay miedo porque por muchísimo tiempo uno ha sido, como dicen en el latín antiguo, primus inter pares, ¿no? El primero entre todos los demás. Si algo había que mirar, miraban a Juan Luis. Si algo había que hacer, miraban a Juan Luis. Si algo tenía que pasar a nivel relacional, era Juan Luis. Entonces, ¿qué pasa? Que está el miedo a perder el paso. Y en mi caso, además, hay un peligro adicional. Y es que yo soy una persona que me gusta iniciar cosas. Con lo cual, un día puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Ya no me entretiene Good Rebels. Los demás se entretienen mucho, todo perfecto, fenomenal. Mira, yo me voy y monto otra cosa. Lo cual, desde mi punto de vista, a día de hoy, pasado el tiempo cuando eso lo pensé, en el fondo es un error. Porque si te vas, no vas a capitalizar el esfuerzo que los demás también están haciendo por acompañar la iniciativa. ¿Cómo lo hice? Pues son un montón de cosas, pero te diré que lo normal, por lo que he hablado con más gente también, porque este es un tema que al final está encima de la mesa cuando hablas con fundadores, ¿no? Pero es habitual que pase así y yo lo hice así y me explico. Yo busqué a una persona externa, llámalo coach, esta era una mujer fantástica, me ayudó un montón, me ayudó a tener otra perspectiva. Porque el problema cuando estás dentro y estás amarrado es que el sesgo es constante, ¿no? No puedes dejarlo porque no puedes dejarlo y no hay nada que discutir. Sin embargo, alguien que desde fuera te pone en contexto, te ayuda a verlo de otra manera, te ayuda a tener otro tipo de visión, etcétera, etcétera, pues a mí me ayudó bastante, ¿no? Por otra parte, otra de las cosas muy importantes, también en mi caso, fue no perder el propósito. De acuerdo, ya no eres el hombre orquesta que todo lo hace, ¿no? Ya no eres, ya hay muchísima gente mucho mejor que tú. Además, nosotros hemos ido jugando a un modelo de incorporar a más socios trabajadores, pero también con esa búsqueda de que el día de mañana ellos puedan hacerse cargo de la compañía y la vean como suya, ¿no? Entonces, al final, yo tuve que encontrar un propósito. De todas las cosas que a mí me han gustado hacer o me gusta hacer, ¿dónde es allí donde otros no quieren hacerlo? Y yo lo encontré rápido.
vamos, rápido, quiero decir, era relativamente fácil. Todo el apartado de relación más pública, más personal, la presencia, hoy, aquí fantásticamente contigo, por ejemplo, y poder estar compartiendo estos temas y ser la voz, vamos a decir, de la propia compañía, de como tal, pues eso para mí me salía de manera natural, yo lo disfruto mucho, disfruto muchísimo conociendo personas, yo creo que en esta vida al final no sé qué es lo que nos quedará, pero desde luego el recuerdo de cómo otros nos han hecho sentir o cómo nosotros hemos hecho sentir a otros, indudablemente, ¿no? Entonces, la verdad es que yo encontré ahí un propósito, al punto te diré que hoy hay una responsable de toda la parte comercial en nuestra compañía, es una mujer, es socia, y a todos los efectos, si uno nos viera funcionar a los dos, alguien diría, pero Juan Luis, es tu jefa, ni lo dudes, ni lo dudes, porque ella me aporta a mí una metodología y unos procesos en los que yo habitualmente no quiero estar, y sin embargo ella sabe que yo soy esa persona que llama a puertas, las abre, se cuela hasta la cocina y ahí seguimos, ¿no? Entonces, bueno, por hacer un resumen, y no, porque me suele gustar hablar y entonces me puedo perder, pero por hacer un resumen, una ayuda externa de alguien que te pone un contexto diferente, que te ayuda a ver las cosas de una forma diferente y no perder el propósito, porque siempre habrá algo que uno puede hacer de una manera más única que el resto, yo creo que son las dos fases para dar pie a que tu compañía el día de mañana te sobreviva. Hace un momento tocabas de las nuevas generaciones. ¿Cómo le has hecho para balancear con estas buenas, para vivir? Porque no, la vida del humano siempre se van cruzando generaciones, ¿no? La de tu papá, la de tu abuelo, ahora la de nuestros hijos, la de los que vienen a trabajar a la organización y que tienes diferentes culturas. ¿Cómo le haces para que esto sea un solo equipo, como lo mencionan, pero estás en 4 países, diferentes horarios, pero cómo llega esta cultura que han hecho para que no se pierda y cómo hacen ese engranaje? ¿Cuál es la clave para hacer eso? Pues mira, esa es una magnífica pregunta. Posiblemente no tengo ahora mismo de cabeza, por supuesto, pero si me dijeras, bueno, Juan Luis, pero lo mismo ha sido, una vez más, viendo qué habéis hecho y tal, tal, tal. Insisto que yo no soy el de los procesos, se me habrá quedado algo de la metodología, ¿no? Pero son, claro, es que son, que decir, al hilo que tú estás comentando, vamos a hacer como 2 bloques. Mismo país, diferentes edades. Bueno, esto es básicamente un circo de varias pistas, ¿no? En donde tienes que tener un director de circo, de pista, que sea capaz de hacer que todos los movimientos sean al tiempo, ¿no? Pues verás, yo creo que una de las cosas fundamentales que yo he aprendido a mejorar con el paso de los años, y hoy en día soy plenamente consciente de cuándo lo estoy haciendo bien o cuándo lo estoy haciendo mal, y me explico, es aprender a tener empatía con los demás. Yo he descubierto, por ejemplo, que la gente más joven de nuestros equipos, y estoy hablándote de gente que puede tener 25 años, bueno, para muchos de ellos yo soy su padre, por edad. O sea, su padre tiene la misma edad que tengo yo y me ven como un padre, ¿no? Bueno, gente de 25 hasta 30 años, a los que vemos, a los que es muy fácil ver bajo un sesgo, ver bajo algún tipo de prejuicio. Estos no saben lo que es trabajar, estos no saben lo que tuvieron que luchar, una guerra les da vallo, este tipo de cosas clásicas que uno oía a los abuelos, ¿no? Cuando hablaban de ti, por cierto. Entonces, es muy fácil caer rápidamente en esa trampa. Ocurre que yo tengo 2 hijos, uno de 25 y uno de 23. El de 25 está actualmente trabajando en Estados Unidos, hizo allí su último año de intercambio de máster y se quedó allí trabajando, sabes que tiene posibilidad de unas visas, entonces por un tiempo está allí. Pero el pequeño está aquí, el de 23, está aquí en Madrid, está viviendo con nosotros, en casa con sus padres, y para mí ha sido toda una lección y un aprendizaje
entender cómo esta gente tan joven ha vivido cosas tales como el COVID, por ejemplo. Todo el confinamiento, sin poder acudir a sus clases, a la universidad, todo en remoto, todo a distancia, que uno puede pensar, y ni tan mal, hemos sido capaces de solucionarlo en remoto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado hace 20 años si esta pandemia nos toca entonces? Pero la realidad es que si yo ahora me pongo en sus zapatos y pienso qué hacía yo con 22 años, con 20, con 21, con 22, con 23, con 24, yo me la pasaba o en la universidad, haciendo lo que podía, la mayor parte del tiempo intentando pasarlo bien, para que no nos vamos a engañar, estudiando también, pero me lo pasaba con los amigos. Salías, volvías, entrabas. La vida siempre ha sido lo mismo. Tu capacidad de aprender a relacionarte con otros es muy importante en esas edades. Es una especie de comunidad donde tú aprendes a practicar. Y el día de mañana sales al mundo real, empleo, trabajo, de todo, y tienes por lo menos unos códigos para poder abordarlo. Para esta gente de estas edades, esos códigos en parte han quedado congelados. Entonces, hay que aplicar todavía mucha más empatía con ellos, tienes que hablar mucho con ellos. O sea, quiero decir, una de las cosas que hacemos muchísimo es hablar, comunicar, estar constantemente, utilizar los mismos canales para todos, jóvenes y viejos, estar todo el rato intercambiándonos información. Hemos llegado a crear una escuela de millennials, que lo llamamos, donde la gente más joven, a la gente más vieja, este que te habla el que más, nos pone al día de cómo funciona la música, qué es tendencia, quién es no sé quién, no conozco la mitad de los nombres que me dicen, quién canta no sé cuántos. Entonces, es un intento de que no haya rotura de puentes entre un lado y otro. Y si esto ahora nos lo llevamos a diferentes países, pues nos vuelve a pasar parecido. Solo que toda la parte de comunicación, todos juntos, todos a una, siempre intentando preguntar, siempre dejando comentarios, siempre, o sea, que se note que estemos ahí, ¿no? Que estamos ahí vivos, aquí es mucho más importante, porque claro, la distancia, los horarios, la no presencia física, todo tiene que ser online, pues hace que todo sea mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, la fórmula al final yo diría que es siempre la misma. En realidad, que en un momento determinado seamos capaces de ponernos en los zapatos del otro, darnos cuenta de que todo lo que hemos vivido es nuestro, pero todo lo que ellos tienen que vivir es suyo y hay que ayudarles, y luego, pues gracias a eso, sacar el mejor partido de ellos, porque son listos, preparados, saben de todo, las cazan al vuelo. Bueno, es una maravilla, ¿no? Claro. Juan Luis, ¿cómo defines el estilo de gestión de ustedes y cuáles son los principios al final que han desarrollado? Sé que no están metidos en los procesos, pero ¿cómo lo definirás? Hay muchos estilos de gestión en estas empresas autodirigidas, como Holocracia, estilo NER, Senco, y cada organización. Por ejemplo, yo digo que nuestro estilo de gestión es Qualia, es único, lo hemos ido desarrollando. Es una empresa también que no trabaja sin jefes, más colaborativa, inteligencia colaborativa, y estos principios de transparencia, honestidad, de compartir información, compartir la riqueza también. ¿Tú cómo lo defines? Pues mira, no tenemos... Bueno, a mí me gustaría pensar, iba a decir, que es el método Goerrevels, ¿no? Algo así como, igual Semco, bueno, Semco era en el 2015, perdón, cuando presentábamos Libertarios, había varios libros de cabecera. Uno era el de Maverick, sí, ¿no? El de Ricardo Sembler. De Ricardo Sembler, porque claro, dices, bueno, todo el mundo te dice lo mismo. No, es que las empresas de servicios, digo, anda, cógete el libro y léete cómo este caballero ha cogido una empresa industrial y la ha vuelto del revés como un calcetín. Empresas aquí en España, por ejemplo, como la cooperativa Mondragón, que también conocemos mucha gente ahí dentro, de la que hemos sacado insights, ideas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en los inicios, 2012, 2013, que era cuando empezábamos a hacer estos primeros compases, digamos que cogíamos un poco de cada cosa. Pues oye, de esto nos gustaba este modelo de cómo se hacía esto. Del otro nos gustaba
yo qué sé, hasta zapos, ¿no? Cómo hacían el tema Tony de atención Hess. al cliente. Claro. Entonces ibas cogiendo un poco de todos. Hoy la realidad es que tenemos un pequeño timeline hecho de cómo hemos ido avanzando, y si yo tuviera que definirlo, que es un poco lo que me pides, diría que es un modelo cooperativo. O sea, en el fondo nuestra idea es que las decisiones no se tomen en solitario, que las decisiones sean, cuando hay que tomar una decisión, y muchas veces son decisiones duras de algún tipo, lo que sea, bueno, lo mínimo es explicarle al resto de las personas que depositan en ti tu confianza para que esta empresa siga creciendo, o tu empresa en este caso, ¿no? Pues el resto de las personas tengan la información de primera mano. Entonces, el punto de partida es información. Lo contamos todo, lo decimos todo. Cuando en el año 2020, en España, por ejemplo, nos tocó sufrir entre marzo y junio cerca de 4 meses de confinamiento feroz, pero feroz, de salir a la calle a buscar algo de fruta y ya, o algo de comida y para de contar, ¿no? Pues cuando esto ocurrió, parte de las empresas con las que trabajábamos, por ejemplo, trabajábamos para Viajes El Corte Inglés, que es un conocido tour operador, ¿no? No iba a viajar nadie para una larga temporada, con lo cual recibimos la llamada y nos dijo, mira, no podemos seguir pagando el fee, la cuota mensual, el fee, el retainer fee que tenemos, nos tenéis que dar un margen, vamos a ver cómo evoluciona, sí, entendido. Eso fue un cliente, otro cliente. Total, que nos encontramos con que de 130 personas en ese momento, pues posiblemente nos sobraban 80. O no 80 no, pero nos sobraban fácil 50 o 60. Pues vimos las opciones que teníamos para mantener el empleo, y esas opciones, en vez de ejecutarlas sin dar más explicaciones, lo que hicimos fue una reunión de todo el mundo para explicarle lo que había, el dinero que necesitábamos, lo que faltaba para pagar las nóminas y, por ende, cómo lo íbamos a resolver. Lo resolvimos simplemente el grupo de socios, lógicamente, que tenemos más ingresos, redujimos los ingresos al mínimo necesario por un tiempo, nos dimos un margen. Pero es que luego muchísima gente con responsabilidad levantó la mano y dijo, no, yo también me lo reduzco, ¿eh? Yo, si el equipo se puede quedar, tiramos todos. Total, que al final te diré, cerca de 20 o 30 personas nos redujimos el sueldo, y eso permitió pasar los peores momentos, y al final de ese año habíamos recuperado todo y habíamos mantenido el empleo completo. Entonces, la cuestión es un modo cooperativo. No tomo yo solo la decisión, sino que la comparto con todo el mundo. Y había quien daba su opinión. Pues mira, yo lo hubiera hecho de otra forma, perfecto. Pero por último, vamos a votar a mano alzada, el último grupo de socios, y decidimos cómo lo hacemos, ¿no? Claro. Juan Luis, ¿cuál es la diferencia entre motivar e inspirar? Esa es una buena pregunta. Yo soy de los que piensan siempre digo, ¿no?, que si quieres tener un equipo motivado, uno tiene que empezar por darles motivos. Yo diría que si hay una diferencia, bueno, aparte de la diferencia de la Real Academia de la Lengua correspondiente y su definición, yo diría que en términos de la operativa en una compañía pueden parecerse muchísimo, pero el punto de la inspiración es eso que nos encontramos cuando alguien nos hace ver la vida de una forma diferente. Cuando decimos la vida son muchas cosas, ¿no? No toda la vida. Pero, por ejemplo, alguien te inspira para cambiar la forma en la que haces esto porque de repente lees acerca de él y dices, es verdad, voy a hacerlo igual, voy a probar este método, voy a probar esta cuestión, ¿no? Y sin embargo, yo la motivación la veo más bien, es como más colectiva en nuestro caso, y es todo aquello que hace que las personas vengan con un propósito por las mañanas. Tengan un propósito, algo así como cuando ya no te queda más porque el día te ha ido muy mal, que tú puedas responderte afirmativamente por qué estás aquí, por qué estás haciendo esto, ¿no? Yo diría que eso tiene que ver más con la motivación, y la inspiración es ese punto en el que de repente encontramos algo que nos hace hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Claro, gracias. Juan Luis, y quiero ser respetuoso con tu tiempo, ¿cómo te gustaría cerrar este episodio inspirando o motivando para que pues, las personas
pues conecten con estos temas de gestión que ustedes han desarrollado su propio estilo, lo cual son muy exitosos. ¿Qué serían las recomendaciones que darías a las personas que escuchan este conversar? Pues mira, yo diría que por supuesto nos podríamos dirigir de una manera, o me podría dirigir de una manera, si estamos pensando en las personas que están en una posición de menos responsabilidad, vamos a decirlo así, y diferente a las personas que están en una posición de más responsabilidad, ¿no? Pero yo empezaría por el principio. Y empezaría por el principio válido para cualquier concepto porque lo he vivido en primera persona, ¿no? Y cuando lo vives en primera persona, te queda claro que lo primero que necesitas es creer en ti mismo. No sé lo que estás haciendo en este momento, aquel que me esté escuchando o aquella que me está escuchando, no sé lo que ahora mismo haces, en qué situación te encuentras, pero te encuentres en la situación que te encuentres. Sobre todo, si es un momento de duda, no sé muy bien si tengo que seguir por aquí o por allí, cree en ti mismo. Y hay una razón para ello que es fundamental, es que nadie lo va a hacer por ti. Bien porque vayas a emprender un nuevo camino, bien porque estás con tu compañía, la has puesto en marcha, estás rodeado de gente, ¿no? Bien por este tipo de cosas, cree en ti mismo, es fundamental. Si no crees en ti mismo en ese momento, revisa el por qué. Porque hay algún motivo que impide que no tengas claro qué es lo que quieres hacer en esa idea, ¿no? Otra cosa fundamental, yo creo que en esta vida yo soy muy goloso en términos de que me gusta probar todo, todo. Y cuando digo todo, he probado hasta deportes imposibles, que los he dejado porque he dicho, Juan Luis, esto no es para ti, ¿no? ¿Qué haces ahí subido haciendo no sé qué? Pero me gusta probar. El único problema que tiene probarlo todo es que puede que te coma el tiempo que estarías necesitando para ponerlo en lo que realmente sabes hacer mejor. Así que, otra de las recomendaciones, yo por lo menos esta me la he aplicado a mí, sobre todo de un tiempo acá, es haz solo aquello que sabes hacer mejor. No quiere decir que en esta vida no nos toque hacer muchas cosas, unas que no nos gustan, otras que a lo mejor no hacemos bien. Pero cuando depende de ti y tienes que tomar una decisión de hacia dónde ir, siempre intenta hacer aquello que haces mejor. Sufrirás menos, no lo sentirás como trabajo, esto es muy importante, y por último, serás muy eficaz o muy eficiente. Y esto es importante. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, eres un emprendedor o una emprendedora y no sabes hacerlo todo? Al principio crees que sí. Error. Esto se pasa rápido. No hay problema. Esto rápidamente se abandona. ¿Qué pasa cuando no sabes hacerlo todo? Pues otra recomendación fundamental. Es la que hoy me permite estar aquí hablando con vosotros, hablando con Pancho. Rodéate de la mejor gente posible. Y cuando digo rodéate de la mejor gente posible, es adicionalmente no tengas miedo a rodearte de gente más lista que tú. Que ese es otro de los grandes problemas, y yo entono el mea culpa, pero hoy, gracias a Dios, estoy rodeado de gente mucho más lista. Al fin y al cabo, en lo que ellos hacen. Posiblemente ellos consideran que yo soy el mejor en lo que yo hago. Pero tú tienes que tratar de rodearte de gente muy buena, muy buena. Más cosas. Yo creo que hay que estar vendiendo siempre, pero esto ya, me vais a perdonar, es un sesgo personal. Yo creo que hay que estar vendiendo siempre. Y uno dirá, pero es que la venta, qué pereza, ¿no? Vender y los vendedores. Bueno, una vez más, olvidémonos de lo que es los vendedores, ¿no? O el concepto de la venta como nos lo imaginamos, una puerta fría, no. Lo que yo quiero decir por vender es comunica, habla con los demás, habla con tus equipos, da a conocer lo que estás haciendo. Hay muchísimas veces, nos han enseñado de pequeños, yo esto lo vivía en casa. Lo importante es hacerlo, no que la gente lo sepa. Bueno, eso ha cambiado radicalmente. Yo creo que hoy es tan importante que la gente sepa lo que podemos hacer bien como el hecho de hacerlo, evidentemente, ¿no? Así que ese es el concepto de la venta, que yo digo. O sea, si las ideas, no hay ideas que se puedan poner en marcha si no las vendemos y no podemos hacerlas, vamos a decir, convertirse en realidad, ¿no?
Y un último aprendizaje, yo diría, y me ha dado pie, por cierto, me has dado pie, Pancho, a ello, y aquí hablo, me solidarizo por completo con Pancho cuando lo comentaba, ¿no? Tenemos que aprender a liberarnos de nuestro ego. El ego es el enemigo, que ya sé yo que hay libros de autoayuda para regalar sobre el ego, la problema, pero honesta y sinceramente, pensad por un momento. ¿Cuántas veces le hemos dicho a una persona, nos hemos impuesto nosotros por el mero hecho de imponernos, para terminar descubriendo que esa persona lo habría hecho mejor, más fácil? ¿No nos habría tocado a nosotros? Coño, seamos un poco egoístas. Si aparcamos el ego, ganamos. Y al final lo hemos tenido que terminar haciendo porque nuestro ego se ha entrometido. El ego es un problema, ¿eh? En realidad hay un autor al que yo sigo porque alguien me lo apuntó hace tiempo, de esos autores que inspiran, ¿no? Que es Joe Dispenza, es un neurólogo americano, que él dice que tú no eres las voces que oyes dentro, y no puedo estar más de acuerdo. El problema es que hay un camino que recorrer y un aprendizaje, y hay que hacerlo. Pero bueno, ese sería un poco el final, un poco al hilo de lo que me pedías. Bueno, pues muy buen cierre, te lo agradezco. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Dónde estás activo? Pues mira, mi lugar natural en esta etapa, a pesar de que yo, como te decía, he sido fotógrafo aficionado mucho tiempo, mi lugar natural es LinkedIn. A través de LinkedIn me pueden encontrar, y además soy una persona que rara vez dejo un mensaje sin contestar, os anticipo, así que no, será un placer. Y luego, por supuesto, pues tengo muy bonitas fotos, aunque ya publico menos, en un Instagram y este tipo de cosas, ¿no? Pero luego también hay un blog en el que tengo más información, como es juanluispolo.com, y Good Rebels a vuestra disposición en cualquier lugar, en cualquier sitio. Las bondades del SEO de Google, ¿no? Las posibilidades de estar en todas partes a todo el tiempo. Pues muchas gracias, te agradezco mucho por este espacio y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer, Pancho. Solo puedo no ya felicitarte, sino decirte que me da mucha envidia, al punto que yo hace también unos meses con una buena compañera y amiga aquí en Madrid iniciamos también un podcast, pero hemos estado ahí a trancas y barrancas. Sin embargo, tú eres un campeón. Estás ahí constante, dándole y dándole. Y enhorabuena por ello, de verdad. Una magnífica labor, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Luis. Nos vemos pronto. Salud. Bye. Gracias, chao. un placer. Bye. Mi aprendizaje fue cómo hacer una línea de tiempo de cómo va evolucionando nuestra cultura en nuestra organización. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar todos nuestros episodios.